Para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Fernández, yo soy licenciada en psicología, especialista en biodescodificación, y cuando hablo de enfermedad, que me gusta mucho el tema, lo hablo más allá de todos los conocimientos que tengo de psicología, lo hablo desde este nuevo paradigma de la biodescodificación, que tiene toda una cantidad de años tremendas de estudios, de investigaciones, y la realidad es que lo fundamental es que aborda al individuo, por así decir, desde un lugar mente, cuerpo y alma, que eso es lo principal. Entonces, bueno, me gusta principalmente porque cuando uno habla de enfermedad, primero que evidentemente todos tenemos síntomas y a todos nos pasa algo en la vida constantemente, a veces de manera esporádica, a veces no, a veces surge algo y nunca, es como que no estamos acostumbrados a relacionar las situaciones que vivimos con el síntoma que estamos teniendo. Es decir, la costumbre, cuando hablamos de síntoma o de enfermedad, es, bueno, no sé, me doy la cabeza, me tomo un analgésico. Si tengo un dolor muscular, bueno, si es muy profundo, o me aguanto, o si es muy profundo, bueno, empiezo a ir al médico. La realidad es que salvo que sea una enfermedad propiamente dicha, o sea, con nombre y apellido, en realidad la mayoría de las personas como que tienden a aguantarse el dolor. Sobre todo lo que es dolores musculares, dolores de huesos, dolores del cuerpo. Entonces hoy me gustaría hablar en detalle de esto. Primero, ¿qué pasa? ¿Por qué me acostumbro al dolor? ¿Qué me pasa que no puedo darle en la tecla, ¿no? De entender qué me está pasando? Y a partir de ahí y a partir del entendimiento poder hacer algo al respecto. Y desde ya que cuando hablamos de enfermedades más importantes, todavía es mucho más importante este conocimiento que les quiero transmitir. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una enfermedad propiamente dicha, lo que nos ocurre es que enseguida aparece el miedo. Entonces, la pregunta que tenemos que aprender a hacernos: ¿para qué nos enfermamos? Entonces, cuando hablamos de enfermedad, ¿a qué le llamamos enfermedad? ¿A la etiqueta? ¿Al diagnóstico? Estas son como las grandes preguntas, que primero que se nos pasan por la mente. Segundo, son las grandes preguntas que, no sé, la medicina intenta responder desde siempre. Entonces nosotros tenemos que entender esto. El cuerpo humano es un sistema complejo, dinámico, ¿no? Una máquina perfecta, y todo el tiempo está trabajando para mantener un equilibrio interno que se llama homeostasis. Acá es donde se empieza a poner buena la cosa. Si yo tengo un síntoma, es porque algo de lo que estoy haciendo está mal. Entonces ahí empiecen como a tomar nota. Después vamos a ir como desglosando cada síntoma en particular. Pero ustedes empiecen a tomar conciencia de esto. Por ejemplo, yo durante muchos años tenía un síntoma que pensaba que era crónico y que no se me iba a ir nunca más. Es decir, para empezar ya me había acostumbrado al dolor, que era como un dolor de ciática, por así decir, ¿no? En la parte lumbar era un dolor crónico. La verdad que en ese momento yo era bastante más joven que ahora, bastante. Había ido al médico, no había estudiado en ese momento, todavía no había llegado la biodescodificación a mi vida. Les estoy hablando de hace, no sé, más de 10 años.
Incluso creo que mis hijos eran chiquitos y el médico me dijo que era el desgaste típico de la edad. Yo tenía 30 y pico de años, pero no llegaba a los 40, tenía, no sé, 32, 33 años. Que era, me dijo así, es el desgaste típico de la edad. Yo primero que casi me lo quiero comer vivo al médico, porque dije, me estaba ya alterada, pues tenía 30 y pico, digo, no, si a mí me duele a esta edad, no quiero imaginarme cuando tenga 50 como ahora. ¿Qué me va a pasar? Y no podía entender, digo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, entonces no le dio mucha importancia al médico, sinceramente me mandó a hacer pileta, me mandó a hacer, creo que pilates, no sé, yoga, ¿no? Alguna cosa de esas, que yo por supuesto me acuerdo que no hice absolutamente nada, porque no tenía tiempo, porque vivía corriendo, porque estaba con los chicos, bla, 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 bla. Bueno. Por momentos me olvidaba, por momentos no, la realidad es que no me impedía hacer las cosas diarias de mi vida. No tomaba tampoco medicación para sacarme el dolor, porque era un dolor como soportable, por así decirlo. Hasta que después, cuando empiezo a estudiar y cuando empiezo a correlacionar la emoción con el dolor en el cuerpo, me empiezo a dar cuenta ¿qué era lo que se estaba manifestando? ¿Y por qué me dolía el ciático? La espalda baja, lumbar, el área lumbar. La parte baja de la espalda duele por algunos motivos a saber, 2 puntos. Por ejemplo, cuando tengo miedo de no tener dinero, de que me va a faltar el dinero. Es decir, está conectado íntimamente con el tema de la carencia. ¿Se entiende? Y por otro lado, cuando es bastante nervio ciático, sí, nervio ciático, lumbar, un poco ahí, bien abajo. Y lo otro que duele también, donde uno pregunta en una entrevista, en una sesión de biodescodificación, esa parte, vieron que la parte de la cadera, justo donde hace el movimiento de la espalda y la cadera, por ejemplo, cuando uno tiene sexo, ¿no? Y mueve la parte de la cadera, ese quiebre ahí donde duele, bueno, entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Cuál es la cuestión en todo esto? Nosotros tenemos que empezar a comprender y a darnos cuenta, y ahora por suerte ya últimamente se habla mucho de este tema, cómo la emoción afecta al cuerpo. No es que la emoción, o no es que yo la emoción que siento directamente hace que me duele el cuerpo, no. Yo vivo una realidad, una situación. Estoy viviendo una escena, ¿no? Una escena que me pone nerviosa, me tensiona, me sube el estrés. Es una escena, quizá una preocupación que realmente me mantiene estresada, que siento que no la estoy pudiendo resolver. Entonces estoy en este segundo plano y constantemente en este pensamiento recurrente que constantemente aparece esta preocupación. El cuerpo o la mente dice, bueno, la mente tiene la capacidad de solucionar los estreses que vivimos a diario, siempre y cuando se encuentre la solución. Es decir, si yo tengo un estrés, una situación estresante y la soluciono en el día, al día siguiente, a los 2 días, enseguida el cuerpo va a reparar la zona afectada y yo quizás ni siquiera me doy cuenta de que el cuerpo está reparando. Porque tal vez tengo cansancio, tal vez tengo unas linitas de fiebre y ni me enteré, cada vez que tengan fiebre, cada vez que les duela mucho el cuerpo, un dolor de cabeza,
una diarrea, un vómito, todos esos son síntomas de que el cuerpo está en reparación. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un vómito o tenemos un dolor de cabeza, no nos ponemos a analizar, qué situación viví, qué estará reparando mi cuerpo. No pasa esto en lo cotidiano. ¿Me siguen? Entonces, el cuerpo tiene la capacidad 100% de sanarse. Esto es buenísimo, es como un superpoder que tenemos. Pero ¿cuál es el problema? Que el ser humano tira demasiado de la cuerda. Tira de la cuerda y tira de la cuerda y lo piensa y se queda masticando el estrés una y otra vez. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Y no llego, y no llego, y no voy a llegar, y siento que no llego, y si no llego a pagar las cosas, y quién me va a ayudar, y trabajo todos los días. Y entonces empiezo con una preocupación constante. Entonces en algún lado se me manifiesta. Entonces se me manifiesta con el dolor en el área lumbar. Cuando el cuerpo detecta, esto estoy hablando de mi ejemplo, cuando el cuerpo detecta que algo no funciona correctamente, activa una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica es simple. Activa los sensores de supervivencia, el modo supervivencia. Algo está mal, es como cuando vamos caminando por la calle, en una calle oscura, y de repente no hay gente, no hay luz, y ahí el cuerpo está atento, con todas las antenas paradas, en modo supervivencia, tenso. Ahí no me va a doler absolutamente nada. En ese momento, cuando estamos en modo supervivencia, el cuerpo tiene el objetivo de proteger al organismo de cualquier amenaza del mundo externo. Estas amenazas del mundo externo, que pueden ser virus, bacterias, células cancerosas, cancerígenas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esta respuesta inmunológica de defensa, de estar atento, sube el cortisol, porque tengo que tener todos los sentidos activos, porque estoy caminando en una calle, detecto el peligro. Esta respuesta inmunológica puede incluir, por ejemplo, la liberación de sustancias químicas, todo lo que son las hormonas, el cortisol para estar atento, adrenalina, noradrenalina, todo lo que se necesite de sustancia química para una respuesta inmediata. Se acelera el corazón. Y además, este sistema inmunológico también, en estas situaciones, pone en marcha el reclutamiento de células especializadas para combatir esa amenaza. Todo esto nosotros ni nos enteramos. El problema está en cuando la amenaza persiste. Entonces ahí se arma como un lío, porque el sistema inmunológico se ve como comprometido. Entonces, esta respuesta del sistema puede volverse crónica. Si les interesa el tema que hablamos en este podcast, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Debajo en la descripción pueden encontrar los enlaces de la página web para estar al tanto de los cursos y talleres y poder profundizar sobre estos temas, además de los links de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.